Entonces, ratifico la inquietud. El tema en este momento es Río Verde. Y pregunto a Guillermo Márquez, ¿el Río Verde cuánto volumen de agua representa en este momento? Bueno, es que los datos son muy variables. Tenemos, por ejemplo, el hidrograma con el que se está proyectando la presa, habla de un escurrimiento, dice hasta el sitio del Zapotillo, de aproximadamente 440 millones de metros cúbicos anuales, pero esto es como, como promedio. Pero luego tenemos otro documento que fue los compromisos de los actores del Río Santiago, sí, que se firmó en 2011-2012, en donde está documentado para el Alto Santiago un déficit a 2006 desde el punto de vista de sustentabilidad de 367 millones de metros cúbicos de déficit. El Alto Santiago comprende el río Santiago desde su nacimiento en el lago de Chapala, en su confluencia con el río Verde y hasta la presa Santa Rosa. Ese es el Alto Santiago. Entonces, si extrapolamos un poco y sacamos el área tributaria del río Verde hasta la presa del Zapotillo, pues aún así es un déficit que ronda los 200 millones de metros cúbicos desde el punto de vista de sustentabilidad. Pero sin embargo hay otros documentos o presentaciones públicas que han hecho, por ejemplo la Conagua, en donde llega a afirmar que en el río Verde se pueden tener anualmente hasta 20 metros cúbicos por segundo, de manera constante. Pero ¿que equivale anualmente a cuánto? Sí. Equivaldría a unos 1.400 millones de metros cúbicos, alguna cosa así. Entonces, aquí lo importante es que estamos hablando de un río que en más del 90% sus caudales es de lluvia, es de agua de lluvia. Entonces, ¿cómo podemos hacer previsiones muy certeras del agua que se estaría escurriendo en ese río si no consideramos el factor reciente de las últimas décadas, se puede decir, que es el cambio climático, en donde lo que comentábamos hace un momento, hay estudios que dentro de la fiabilidad que tienen las proyecciones matemáticas es de lo más confiable, que es el incremento de temperatura esperado. Entonces ese incremento de temperatura nos va a traer como consecuencia una mayor evaporación directa, mayor evapotranspiración, reducción en los escurrimientos, en fin, o sea, va a cambiar drásticamente o está cambiando ya el patrón de comportamiento, digamos, de los ciclos de lluvia en la cuenca. Sí. Entonces, ¿cómo les damos una certeza y una constancia a obtener un volumen fijo en un elemento tan variado, con una probabilidad, y que esto lo estaremos sintiendo, sobre todo ya estamos en la parte final del invierno, y si se comienza a sentir ya calor, ya tenemos temperaturas que están alrededor de los 30 grados en el día? Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, en el caso de una persona, por ejemplo, en invierno, en una condición de frío, ¿cuál es el consumo de agua que requiere? Y en condiciones de calor y de estrés, el consumo se incrementa dramáticamente. Eso sucede con la vegetación también y con todos los seres vivos. Entonces, este tipo de variables que están cambiando con un impacto muy fuerte no están siendo considerados o no han sido considerados en el proyecto de la presa, y se sigue esperando que el decreto va a ser mágico y que esos 500 millones, alrededor de 500 millones de reserva de agua para uso público urbano van a estar ahí siempre, pero no hay elementos pues para confiar en que eso suceda de esa forma. Vamos aclarando. Para León, Guanajuato, ¿cuánta agua del Río Verde se calcula? Alrededor de 120 millones de metros cúbicos anuales, ¿verdad? Pero también está esa otra inquietud de por qué se pretende construir un acueducto de 100 pulgadas, que son aproximadamente 2,5 metros, que su capacidad de un acueducto de esa naturaleza es de aproximadamente 9.3 metros cúbicos por segundo, si el compromiso es de 3.8 metros cúbicos. Entonces, eso equivale pues a tener un popotote ahí con una capacidad de succión muy superior
el convenio pues establecido del agua que se estaría llevando. Bueno, lo entiendo. Entonces, el acueducto a León tendría una capacidad muy superior a lo que el papel dice que se le va a proporcionar de agua. Pero pregunto, ¿quién lo va a operar o quién va a vigilar que nomás vayan 120 millones de metros cúbicos de agua al año y no vayan los que estás diciendo? Bueno, pues se supone que el esquema, la vigilancia, pues estaría a cargo de la Comisión Nacional del Agua, pero así como lo ha hecho también del río Lerma, y ya conocemos qué ha sucedido con el río Lerma, las retenciones que ha hecho en muchas ocasiones Guanajuato. Entonces, la operación directa de ese acueducto lo tendría la empresa española Abengoa, a través del contrato de prestación de servicio que ha firmado con la Conagua y con el gobierno del estado de Guanajuato y el propio organismo operador del agua de León. Entonces, es una gran obra, un gran popote insertado en el corazón de Jalisco, donde el control lo tiene Guanajuato. En la otra parte que se dice que esto salvaría el lago de Chapala, nada más hagamos una reflexión muy simple. La medición de los 3.8 metros cúbicos por segundo va a ser en un tubo de agua potabilizada a la entrada del acuaférico de León. Yo pregunté a la directora de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato el año pasado, que cómo sería la medición del retorno del agua para Jalisco y hacia Chapala, que se iba a hacer en la entrada del lago y bueno, pues que eso sería un tanto lo justo. La otra parte que yo le preguntaba es el saneamiento que hace León y las plantas que tiene como infraestructura es para un tratamiento de orden químico-biológico, no para metales pesados, que son los grandes contaminantes que arroja ahí la industria curtidora sobre todo. Que si eso va a cambiar, pues dicen que sí, pero no aparece la infraestructura que lo vaya a hacer. Lo más seguro es que resultará siendo el río turbio más turbio todavía. Otra condición que hace dudar, ellos dicen que no aumentarían el consumo de agua, no lo duplicarían. Entonces, si no lo duplican, ¿cómo podemos esperar que se regresen esos 120 millones de metros cúbicos? Si solamente es sustituir agua de los pozos por agua superficial, seguiría escurriendo la misma cantidad de agua. ¿Por qué debemos de pensar que va a haber un hecho extraordinario? Si en esas condiciones sería el mismo desecho, digamos, que hace de sus aguas. Y además, otra condición, ella reconoció que hay muchos ejidatarios que utilizan agua tratadas para riego. Entonces, que si les quitarían el agua. Ella dijo, sí, se los vamos a quitar. Dije, bueno, igual que se lo quitaron a los de Romita en el 2003, ahí va a ser una resistencia terrible de parte de ellos. La otra condición, en hidrología sabemos que un acuífero sobreexplotado significa que los niveles dinámicos o freáticos del agua están mucho más abajo que el nivel del cauce del río que le dé nombre a esa cuenca. Y en esas condiciones, lejos de aportar los acuíferos agua hacia la corriente o la afluencia del río, va a haber una absorción del agua que esté presente en el río hacia los acuíferos porque están en más bajo nivel. Entonces ahí va a haber por esa acción una gran pérdida, porque ellos dicen sigue estando sobreexplotados los acuíferos. Entonces ellos van a vertir un agua que parte está comprometida con ejidatarios y la van a disponer, la otra parte se va a infiltrar en el cauce del río en el transcurso, otra se va a evaporar. Yo le preguntaba entonces cuánta agua va a llegar a Chapala. Bueno, ese es un problema de Jalisco. A ver, ese es un problema de Jalisco. A ver, Guillermo Márquez, ¿quién inventó, a quién se le ocurrió, de quién fue la iniciativa que el problema del agua de León, Guanajuato, lo resolviera Jalisco? Pues habrá que ver históricamente quiénes han estado asesorando al propio Guanajuato y sigan asesorando al estado de Jalisco. Creo que si se hace una investigación más puntual, pues se va a encontrar, porque ahí están los primeros convenios, quiénes han sido los promotores y todo esto. Aquí lo extraño es, ¿dónde está la gente que debería velar por Jalisco? O sea, le estamos haciendo el trabajo a Guanajuato. O sea, hay fricciones internas, hay desgaste interno, y Guanajuato lo que tiene como campaña, y lo pueden ver en su página del Zapal, del Sistema de Agua Potable de León y Alcantarillado, dice Zapotillo, agua para siempre. Para ellos es agua para siempre.
¿Y qué significa dentro de una cuenca errática y de baja disponibilidad de agua? Que eso traduce la otra parte como el bien y el mal. O sea, el bien para ellos es agua para siempre, pero nosotros vamos a cargar con la otra parte. Es un problema de escasez para siempre de parte de Jalisco, y sobre todo en el campo, que es donde se producen los alimentos para las ciudades. Creo que ahí está la clave. ¿Por qué Jalisco le tiene que resolver el problema de agua a otro estado? Llámese cualquiera, ¿no? Esto es federación, estoy de acuerdo, pero primero, como dice un dicho bíblico, la caridad comienza en casa, comienza con uno mismo. Vamos haciendo una pausa mejor, y le recuerdo que el Twitter de esta estación es el @zona3noticias, @Arana Cervantes, y muchas gracias al auditorio de Autlán, de Tamazula y de Ciudad Guzmán por estar en sintonía con este programa. Pausa.